Buenas noches con todos. Eh, bueno, vamos a continuar con los temas de teoría de números. Hoy vamos a ver, vamos a empezar con recurrencias lineales. Eh, bueno, para empezar necesitamos definir qué cosa es una recurrencia lineal. Una recurrencia lineal es una secuencia a sub n, donde el enésimo término es una combinación lineal de los términos anteriores. Es decir, que bueno, ¿no? Si es que uno considera que van a ser los k elementos anteriores, podría decir algo más o menos así, un coeficiente, este es un coeficiente, es decir, es un valor estático por a de n-1 más c2 por a de n-2 y así hasta aún más ck por a de n-k, técnicamente, ¿no? Entonces, las secuencias que son recurrencias lineales justamente se llaman lineales porque cada uno de los términos aparece en su estado base, es decir, con exponente 1. Y los demás términos de los productos son números fijos, o sea, son constantes. De manera general, hay algunas secuencias fáciles de identificar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que, no sé, a sub 1 es igual a 2 y a sub n es igual a 2 veces a sub n menos 1, esta, como habíamos visto en algún momento en la clase de recursión, es una forma abierta, ¿no? Porque podemos notar que esto técnicamente es una especie de recursión, porque la expresión con la que calculamos el enésimo término no depende únicamente de n y alguna otra constante o función conocida, depende de a también. Una manera más cómoda de trabajar sería traducirlo a su forma cerrada, ¿no? Que técnicamente sería que a sub n es 2 a la n. Esto se puede probar por inducción. Y esta es la forma cerrada. Ahora, esta técnicamente es una recurrencia lineal cómoda, en el sentido de que se puede deducir fácilmente qué estructura tiene el enésimo término. Sin embargo, hay otras secuencias también conocidas que no son tan fáciles de deducir en estructura cerrada. Una de las recurrencias más conocidas que cumple con esta característica es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, bueno, nos plantea que el primer término es 1, que el segundo término es 1. En realidad, yo por lo general prefiero la indexación en 1 en este caso. Y por último, que el enésimo término es la suma de los dos anteriores, ¿no? Y técnicamente acá podemos ver un coeficiente invisible que técnicamente es el 1. Así que la sucesión de Fibonacci cumple con ser una recurrencia lineal. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci? Deberíamos plantear diferentes maneras, ¿no? La primera forma es usando recursión natural, ¿no? Y bueno, ciertamente si usamos recursión vamos a notar que vamos a estar llamando a muchos términos múltiples veces. Y si es que uno arma el árbol de recurrencia, se acuerdan que era n, luego este depende de n-1 y depende de n-2, este n-1 depende de n-2 y también depende de n-3, este n-2 depende de n-3 y de n-4 y bla, bla, bla. Si es que uno arma y analiza la complejidad de aplicar recursión para hallar el enésimo término de Fibonacci, tendríamos una complejidad de número áurico elevado a la n, aproximadamente, en términos de notación asintótica.
Bueno, el número áurico es aproximadamente 1,66. O sea, es más cercano al 2 que al 1. Así que bonito no es. Bonito no es que tengamos el número áurico elevado a la n como complejidad. Entonces, ya que la recursión natural suele ser muy pesada para lo que nosotros queremos, uno intenta por lo general transformar esta recursión natural a programación dinámica, ¿no? Y bueno, habíamos visto con DPS pasa un ODN. Con DP se puede cambiar esto a un ODN tranquilamente porque almacenamos el enésimo término. O sea, en esta recurrencia, en este árbol de recursión vamos a cortar, ¿no?, los árboles y al final solo vamos a procesar los valores diferentes, que son ODN, ¿no? Y bueno, ¿no? No se ve tan mal. No se ve tan mal tener una complejidad lineal para hallar el enésimo término de Fibonacci. Sin embargo, am, deberíamos poder extendernos un poco más si quisiéramos, ¿no? Vamos a notar que existe una alternativa eh, que técnicamente todavía no sabemos cómo sale, pero que nos permite calcular el enésimo término en tiempo logarítmico, en complejidad logarítmica. Y bueno, obviamente, ya que dirán, bueno, pero en la serie de Fibonacci los números crecen muy rápidamente, ¿no? La suma de los anteriores es aproximadamente crece de manera, o sea, como un por dos respecto al mínimo. Entonces, si es que quisiéramos obtener en tiempo logarítmico el enésimo término de Fibonacci, eso debería implicar que el n es muy grande y que por lo tanto dicho enésimo término también es muy grande. Pero cuando hay valores muy grandes, ustedes ya saben que muy probablemente les pidan el resultado de manera modular. Así que no debería haber mucho recargo. O sea, recordemos que las operaciones aritméticas se consideran O de 1 de todas maneras. Si es que los valores, si es que el módulo es muy grande, podría costar un logaritmo extra, eso sí, porque cuando el módulo es muy grande y queremos multiplicar, no vamos a poder multiplicar los dos valores de manera directa y luego sacarle módulo, como sí sucede para 10 a la 9 más 7 o para 998, 244, 355, 353, que son módulos comunes, ¿no? Em, en ese caso vamos a tener que aplicar igualito que el fast exponentiation, pero para multiplicación. O sea, en vez de aplicar productos repetidos, vamos a aplicar sumas repetidas. Creo que les llegué a mencionar eso en algún momento, no estoy seguro. Pero eso agregaría un logaritmo más. De todas maneras, en el peor de los casos, vamos a agregar un logaritmo extra a la complejidad. Pero tenemos un logaritmo acá, un logaritmo extra es como que no va a afectar casi nada. Entonces, la pregunta principal acá es, ¿cuál es este método? ¿Cómo podríamos plantear esto? La respuesta puede parecer rara, pero la respuesta es usar matrices. Vamos a ver muy de manera particular la sucesión de Fibonacci. Nosotros tenemos que el enésimo término es igual a 1 por el término n menos 1 más 1 por el término n menos 2. De manera análoga yo puedo decir, bueno, el término n menos 1 es igual a 1 por f de n menos 1 más 0 veces f de n menos 2. Y esto de acá ya se ve un poquito como una matriz. Técnicamente nosotros podríamos alinear estos dos valores como una matriz columna y el lado derecho podríamos notar que es el producto de esta matriz cuadrada con esta matriz columna.
¿Y qué es lo que hemos hecho acá? Hemos pasado de este término que es n-1 a este término que es n, en ambos lados, ¿no? De manera paralela. De manera paralela hemos pasado de n-2, n-1 a n-1, n. O sea, a ambos términos le estamos sumando 1. En posición, obviamente. ¿Y eso por qué es importante? Porque eso nos señala que si nosotros agarramos esta matriz M y la multiplicamos a cualquier par de posiciones consecutivas, las dos les va a aumentar 1. Eso implicaría que si yo tuviera mis dos primeras, no, primera, arriba es la grande y abajo es la pequeña. Si yo tuviera F2, F1 y yo quisiera llevarlos a un F de n y un F de n-1, lo único que me bastaría hacer es multiplicar por la matriz M elevado a la n-2. Eso quiere decir que tendríamos m a la n-2 multiplicado por f2 y f1 es igual a fn, fn-1. Así como lo ven. Y ustedes me dirán, ya, pero ¿de qué me sirve el f2 y el f1? O sea, ¿por qué le hemos tenido que regresar a esos valores? Porque estos valores son los que ya conocemos. Estos son los casos base, estos sí los conocemos a priori. Y técnicamente todos los otros valores se obtienen a partir de estos. Muy diferente sería que, bueno, agarre, no sé, 3 y 5, ¿no? Que esos podrían generar del 5 en adelante, pero no generan los anteriores. Así que siempre vamos a tomar los casos base y plantear la matriz de transición, ¿no? Porque una vez que multiplicamos esta matriz, estamos avanzando 1 en posición para ambos términos. Y bueno, ¿no? En este caso, la matriz es de 2 por 2. Para el caso general de una recurrencia lineal como la que hemos planteado acá en la definición, tendría que ser una matriz de K por K. Y bueno, ¿no? Si es que lo vemos así como está, vamos a notar que la matriz va a tener una forma de C1, C2, C3, C sub K, y luego 1 en cada elemento debajo de la diagonal, ¿no? Y vamos a ver que el último va a tener que ser un 0 y un 1 así. Porque el último de todos no debería contarse para la siguiente iteración, ¿no? Entonces, particularmente para el caso de la solución de Fibonacci, esta matriz me toma 8 operaciones el producto. Y como el n puede también ser muy grande, vamos a asumir estas 8 operaciones son 1 de 1, de multiplicar. Multiplicar dos matrices de 2 por 2, so de 1. Y este n-2, ¿cómo lo resolvemos? Usando exponenciación rápida, ¿no? Recuerden que la exponenciación rápida no es una técnica que discrimine, es una técnica que se puede aplicar a cualquier función asociativa de manera directa, ¿no? O sea, el producto de matrices es una función asociativa. Entonces debería poderse aplicar la exponenciación rápida. Y con la exponenciación rápida, considerando que el producto de matrices es O de 1, tenemos una complejidad de O del logaritmo de n para hallar el enésimo término de la solución de Fibonacci. Ahora, bueno, como una conclusión extra, decimos que, bueno, para el caso general, la complejidad es logaritmo de n por k al cuadrado, ¿no? Digo, k al cubo. K al cubo. Y esa es toda la idea para el Fibonacci. Al menos estamos planteando un caso general, ¿no? Porque otra idea hubiese sido plantear el Fibonacci por duplicación, que también permite hallarlo en tiempo logarítmico, pero ahí ya es formulón. O sea, ahí es fórmula, no hay nada de matrices ni nada de eso. Es analizar por casos y ver qué cosa debería ser lo correcto. Sin embargo, este método es un poquito más general y una vez que lo ves, ya casi ni siquiera piensas, ¿no? Porque tienes la estructura de la matriz ya planteada y la aplicación es directa. Solo hay que implementar una exponenciación rápida de matrices y saber, pues, ¿no? Cuáles son los casos base.
Hay que saber los casos base. ¿Y por qué digo que hay que saber los casos base? Porque no todas las funciones van a ser así. Es decir, no todas las veces que ustedes vayan a aplicar esta idea, los casos base van a ser conocidos. En algunos casos, ustedes van a saber que hay una recurrencia en algún tipo de función, pero los primeros k valores los van a tener que calcular ustedes mismos, tal vez con algún tipo de conteo, con programación dinámica, con lo que sea. Pero tal vez ustedes mismos tengan que calcular los primeros k valores para después de eso recién aplicar la exponenciación rápida. Eso es algo que no quiero que pierdan de vista, porque muchas veces uno piensa que esta idea está reducida a que si tienes los casos base nomás la puedes aplicar, pero no siempre, a veces puedes generar los primeros k valores y a partir de ellos sacar algo. Eso siempre y cuando esté garantizado que hay algún tipo de recurrencia lineal. Si no prueban la recurrencia lineal, ahí sí no tiene sentido aplicar la técnica. Y se los digo porque en algún contest en el pasado he llegado a ver un problema que sí, justamente necesitabas procesar los primeros k valores usando programación dinámica y después recién una exponenciación rápida de matrices para resolver la recurrencia lineal. Entonces, los voy a dejar aquí un rato para que procesen la idea por completo y me avisan cómo les va. O sea, les voy a dar unos minutos para que lo revisen. Si es que tiene alguien alguna duda o quiera que repita algo, me dice nomás y continuamos.
¿Podríamos hacer un ejemplo en la pizarra? Sí, sí, sí podemos hacer un ejemplo. Veamos. Ya. Técnicamente nosotros sabemos que los dos primeros términos de la asociación de Fibonacci son el 1 y el 1. Entonces recordamos la matriz que teníamos, 1, 1, 1, 0. Y bueno, ¿no? Si calculamos el producto, vamos a tener 1 por 1 más 1 por 1, que es 2. 1 por 1 más 0 por 1, que es 1. Justamente estos son los siguientes términos. Si agarramos este vector y lo multiplicamos por 1, 1, 1, 0, vamos a obtener 2 por 1 más 1 por 1, que es 3. Y en este caso 1 por 2, que es más 0 por 1, que es 2. Aplicamos de nuevo el producto. Y vamos a tener 3 más 2, que es 5, y 3. Entonces, más o menos así se va armando, ¿no? Porque podemos notar que esto y esto es simplemente agregarle al lado izquierdo como producto, ¿no? A este valor inicial. Que técnicamente vamos a concluir que esta matriz elevada al cubo por 1,1 va a dar 5,3. Técnicamente hablando. Ahora, respecto a si quieren algún ejemplo aplicativo, lo vamos a ver ahorita que termine el tiempo de preguntas. Vamos a ver un problema. Para los que ya estén, para los que ya esté claro, les voy pasando acá function queries. Ahí les he pasado en el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a revisar este problema entonces, el problema function queries. Bueno, creo que les he pasado el problema original. Vamos al submit in practice. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, Chef y su amigo están jugando PUBG. Chef es derribado por los enemigos. Su amigo está a más o menos 30 metros, a 30 metros de distancia. Dice que el juego está en sus minutos finales. El amigo de Chef no quiere arriesgar su vida por Chef. Por lo tanto, su amigo le da una pregunta a Chef. Si la responde, su amigo va a intentar revivirlo. Me da mucha risa cuando es como que en un juego, ¿quién se va a poner a pensar algo así, no? Bueno,
La pregunta es la siguiente. Nos dan enteros a, b, x, y e y. Una función f está definida de la siguiente manera. Si es igual a 0, la función es x. Si es igual a 1, la función es y. En caso contrario, la función y es igual a multiplicada por el término anterior de la secuencia, más b por el término anterior al anterior, más y elevado al cuadrado. Ahora, si nosotros tuviéramos la función así nomás, sin el más y al cuadrado, chévere, pues, ¿no? Sabemos cómo se resuelve eso, porque lo acabamos de ver en el Fibonacci. Pero este y al cuadrado nos fastidia. Y ustedes dirán, bueno, el y al cuadrado no parece ser tan fastidioso, pero en realidad sí, porque es respecto al i. Es decir, i al cuadrado para el término f sub i no es una constante multiplicada por una función. No es una recurrencia lineal, al menos como la estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué pasa cuando nos dan un valor que aparentemente no se puede obtener mediante una recurrencia lineal? Bueno, ciertamente, si no se puede obtener mediante una recurrencia lineal, no se puede aplicar la técnica en absoluto. Pero vamos a darle un intento. Nosotros tenemos que pasar de i al cuadrado, que está asociado al término f sub i, a i más 1 elevado al cuadrado, que correspondería al término f sub i más 1. Eso es técnicamente lo que nos interesa, ¿no? Porque si nosotros pudiéramos decir, bueno, yo tengo el término f sub i, tengo el término f sub i menos 1, y no sé, pues no, algo por acá que represente al i, yo voy a hacer la transición al i más 1, voy a hacer la transición al i, y acá debe representarme i más 1 al cuadrado, y acá i al cuadrado. Y bueno, ¿no? Acá hay algunas cositas que debemos tomar en consideración. ¿Por qué? Porque si yo agarro i al cuadrado y lo quiero pasar a i más 1 al cuadrado, que técnicamente se desarrolla de esta forma, entonces, uy, entonces comienzan a aparecer nuevos términos. Comienza a aparecer i solito, o sea, sin el exponente, y aparece el 1 solo, que técnicamente el 1 es una constante, el 1 sí es una recurrencia lineal. Así que vamos a ver que aparecen tres términos de interés hasta cierto punto. ¿Qué más? Si nosotros poseyéramos esos tres términos, vamos a ver cómo nos va. ¿Qué pasa si yo tengo un i al cuadrado, tengo un i y tengo un 1? Si es que yo tuviera estos tres valores, tendría que hacerlos avanzar entre comillas. Porque bueno, el 1 sí se va a mantener, el 1 se tiene que quedar como 1. El i debería pasar a ser i más 1. Y el i al cuadrado debería pasar a ser i al cuadrado más 2i más 1. Así sería la transición de estos elementos. Si es que los consideráramos como parte del vector, ¿no? O sea, acá tenemos que considerar que estaríamos colocando algo así, ¿no? I al cuadrado, i 1, acá tendría que ser i más 1 al cuadrado, acá tendría que ser i más 1 y 1, algo así. Sin embargo, lo que podemos notar es que esto es 1 por i al cuadrado, esto es 2 por i y esto es 1 por 1, en el caso del desarrollo del i más 1 al cuadrado. En el caso del i más 1 es 1 por i más 1 por 1, lo cual nos da una recurrencia, o sea, nos da una transición en la que estamos usando estos mismos términos del lado izquierdo multiplicados por constantes. Y así obtenemos los del lado derecho, que es lo que estamos haciendo con los f's. Lo que significa que si yo puedo hacer esto con el i cuadrado i1 y con los f's, puedo meterlos a una matriz a todos. De esta manera, vamos a lograr algo más o menos así. Tendríamos la función f de i menos 1, tendríamos i cuadrado, tendríamos i, tendríamos 1, y esto lo vamos a tener que multiplicar por una matriz.
que la vamos a poner acá ahorita, para dar como resultado f de i más 1, f de i más 1 al cuadrado, i más 1 y 1. Bueno, para el 1 es fácil, ¿no? Le ponemos 0 a los primeros 4 y 1 al último, para que sea 1 por 1, no pasa nada. Y para que sea i más 1, le ponemos 0 a los 3 primeros y le ponemos 1 y 1 a los 2 siguientes. Y al cuadrado, para que sea i más 1 al cuadrado, bueno, esto es más o menos como un triángulo de Pascal, ¿no? Es 1, 2, 1, porque es el desarrollo. ¿Y qué pasa? Que para obtener f de i, a partir de los términos del lado izquierdo, solamente multiplicamos el primero, el resto con 0, para que pase esto para acá, ¿no? Y el f de i más 1, ¿qué cosa es? Es igual a por f de i, o sea, f de i más 1 es igual a por f del anterior, que es f de i. O sea, acá es a, es b por el f del anterior, y es i, y le tenemos que sumar i cuadrado, que bueno, en este caso es el tercero, así que le ponemos un 1 acá. Y en los siguientes les ponemos 0. Por lo tanto, esta sería nuestra matriz, y este sería nuestro vector, nuestro b sub i, para formar b sub i más 1. ¿Y qué pasa? Que bueno, nosotros sabemos el valor de b sub 1. O sea, para f de 1, f de 0, 1 al cuadrado que es 1, 1 que es 1 y 1, ¿no? O sea, y al cuadrado que es 1 y que es 1 y 1. O sea, vamos a multiplicar todo por y, todo por el vector y, x, 1, 1 y 1. Así. Y bueno, ¿no? En este caso la matriz es de 2 por 2, así que la complejidad va a ser logarítmica por caso de prueba. Ahora, si tuviéramos términos elevados a la k, o sea, para formar i elevado a la k, hay que notar que como es un triángulo de Pascal, eso significa que vamos a necesitar k más un términos, ¿no? Porque hemos visto que para i al cuadrado hemos necesitado 3, que son i al cuadrado y 1. Para i elevado a la k vamos a necesitar i a la k, i a la k menos 1, i a la k menos 2, bla, 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 hasta 1. Y siempre hay que mantenerlo con coeficiente 1, porque los coeficientes, los coeficientes constantes van a estar en la matriz. Siempre hay que intentar mantenerlo así, de la manera más natural posible. Entonces, ¿quedó clara esta aplicación de la recurrencia lineal? ¿O de las matrices? ¿Qué tal los demás? Bueno, vamos a dejarlo ahí unos 3 minutos y de ahí pasamos a la implementación.
Ah, el triángulo de Pascal sale del desarrollo, ¿no? O sea, si quieres obtener I más 1 elevado a la K, es el binomio de Newton, ¿no? Que es 1 por K, bueno, es 1 por, no me acuerdo. Eh, no, es I más 1 elevado a la K, es 1 a la K por I, por combinatoria de K en I, más bla, 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 bla. El vector yx1, 1, 1, ¿de dónde sale? Del problema, porque y es f de 1, x es f de 0, esto es 1 al cuadrado, esto es 1 y esto es 1. O sea, para que sea análogo a esta estructura de acá a la izquierda, ¿no? F1, f de 0 y el cuadrado, pero respecto al primero, que sería el 1, o sea, este 1 va acá, y lo demás.
Muy bien. ¿Les parece si pasamos a la implementación de este problema? Recuerden que los que se acaban de integrar eh, está en el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, parece que son varias consultas. Sí, van a ser varios casos, así que vamos a poner acá. Sí, luego que nos van a dar A, B, X, Y e Y. Y bueno, ojo que todos los valores pueden ser hasta 10 a la 12. Entonces, ciertamente van a entrar en un long long. Aunque a muchos de estos, bueno, a todos excepto el I, les podemos sacar módulo 10 a la 9 más 7 de frente. Pero bueno, igual para leerlos necesitamos A, B, X, Y. Y vamos a llamarle N, porque el I no me gusta. No me gusta usar I para mis variables externas. O sea, para verles que no entren solo a bucles. ¿Qué más? Bueno, ciertamente leer. Entonces, bueno. En este caso vamos a tener que inicializar la matriz, ¿no? Bueno, en realidad no es con A y B, es con todo esto. Luego, bueno, acá vamos a tener que plantear algunas condicionales, ¿no? Vamos a tener que plantear algunas condicionales. Bueno, antes de cualquier cosa tenemos que sacarle módulo a todos. A todos excepto Y, ¿no? Digo, a todos excepto N. Así. Const in mod es 1 de 9 más 7. Lo declaramos así. Ahora tenemos... Bueno, voy a implementarlo como yo suelo implementar las exponenciaciones rápidas de matriz. ¿Y por qué le pongo 2 y el tamaño es 5? Ahora que lo pienso, no es un Fibonacci, es una especial. Sí. Luego tendríamos que plantear lo siguiente. Solve de n. Sí. Bueno. Acá necesitamos darle el x y el y también. Long n in x in y. Ahora, sé que x y y acá son long, pero cuando se pasen, sí, tranquilamente se puede transformar a int porque ya les hemos sacado módulo. No va a haber ningún tipo de overflow. Así que es safe. Vamos a decir, si n es igual a 0, devolvemos x. Si n es igual a 1, devolvemos y. Porque así es como nos han planteado. Y en caso contrario, vamos a decir fastexpo. ¿De qué cosa? Tenemos 0 y 1 y queremos llegar al n, tendría que ser n-1, ¿no? Y al final tendríamos que imprimir, aunque... No, está bien, está bien. Y al final tendríamos que imprimir algo como esto, ¿no? La primera fila de la matriz con toda la... Luego así, res más igual, multiplicamos la primera fila de la matriz, el diezimo, con, bueno, con el vector, ¿no? Y acá hay que considerar lo siguiente, ¿no? Que b de 0 es igual a x, b de 1 es igual a y, de hecho no es al revés, b de 0 es igual a y, b de 1 es igual a x, y desde las siguientes tres posiciones son unos, ¿no? Así que era como habíamos planteado el primer vector, el vector inicial, el vector base. Entonces, si res mayor o igual que mod, res menos igual a mod. Devolvemos res. Bueno, nuestro producto casteado a long obviamente al inicio para hacer de frente la multiplicación. No hay mucho que analizar. Acá tenemos fast expo, esto de acá. Vamos a inicializar el vector R, digo la matriz R, para que sea la identidad. Y después de esto, ahora sí, ¿no? No hacemos nada más. Y acá era R, no es M.
Ahora si ves, es un número impar, habíamos dicho que era multiply 1, si no es multiply 0, ¿no? Bueno, en realidad el multiply 0 siempre se va a dar. Entonces, multiply identificador, ¿qué es lo que hace? Bueno, multiplica, obtiene el producto, ¿no? Todos los términos de manera modular, para no tener ningún tipo de problema. CIJ lo inicializamos a 0, y luego CIJ tenemos que sumarle el M de IK con, bueno, si el identificador es 1, entonces tiene que ser con el R, ¿no? Con el R de KJ. Si no, es con el M de KJ, porque estaría multiplicando M con M. Ahora si C de IJ es mayor o igual que mod, C de IJ menos igual a mod. Después de haber hecho todo el producto, vamos a calcular, o bueno, vamos a asignar, ¿no?, el resultado final. Decimos si I es igual a 1, sería el R de IJ, si no es el M de IJ. Esto va a ser igual a C de IJ. Así. ¿Algo que me esté faltando? Creo que no. Creo que no. Vamos a probar el primer caso. Bueno, acá debería dar 1, ¿no? Digo, ¿debería dar cuánto? Según el problema debería dar 6. 1 y esto, ¿no? Este casito de acá. Y bueno, hay un error de compilación. Ah, el init no le he declarado, claro. No ha inicializado la matriz. Y bueno, acá tranquilamente int A, int B, int X, int Y. Memset M0 size of M. Porque recordemos que la matriz M va a estar siendo multiplicada por sí misma varias veces, así que al final de cuentas puede que tenga valores no nulos donde nosotros sí quisiéramos valores nulos. Entonces M de 0, 0 es igual a A, M de 0, 1 es igual a B, M de 0, 2 es igual a 1. ¿Qué más? M de 1, 0 es igual a 1. M de 2, 2 es igual a 1, M de 2, 3 es igual a 2, M de 2, 4 es igual a 1, M de 3, 4, no, M de 3, 3, ¿no? Sí, M de 3, 3 es igual a M de 3, 4 es igual a 1. Y por último, M de 4, 4 es igual a 1. Así, ¿no? Para que quede así. A, B1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Así debe quedar. Y ahora sí vamos a ver si es que pasa. Bueno, ese era el único problema en la compilación al parecer. Y bueno, nos das 3. Nos da 3 cuando nosotros en realidad deberíamos obtener un 6. Eso está raro. A ver, el vector está bien. B0 es Y, X y 1, 1, 1. El fase expo si es de n-1. A ver, vamos a imprimir la matriz resultante, o sea, el L. Vamos a imprimir el R acá para ver qué es lo que vota. Ya. Pero esto no debería... no, esperen. Ok, ok, ok. Hay algo que acá me estaba olvidando. Acá no es i al cuadrado, acá es i más 1 al cuadrado si nosotros queremos que ya esté en el siguiente. Pero si nosotros hacemos acá i al cuadrado, entonces acá es 1, 2, 1. Porque este f de i más 1 es esto por a, esto por b, más i más 1 al cuadrado. No i al cuadrado. O sea, acá podemos notar que el f de i es respecto a su propio i. Así que eso quiere decir que esta matriz está mal inicializada porque el m de 0,3 es igual a 2 y m de 0,4 es igual a 1. Ahora sí.
Y ahora sí a 6. Entonces nos vamos acá al Codechef, vamos a mandarle un run, bueno, ya me logueo. Pero yo no quiero con custom input, yo quiero que lo ejecutes. No me importa tu cosa esta. Bueno, enviamos, porque aparentemente como este problema es bastante antiguo, no tiene sample test cases según el formato actual. Y ahí está. Como pueden ver, bastante rápido, ¿no? 0.00, 0.00, 0.02, 01. Ahí está. Ahí les mando el código. Y les doy un rato para que lo analicen. Si tienen alguna pregunta.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre el problema anterior? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a pasar a lo siguiente, que bueno, ya vamos a entrar directamente a la parte de aritmética modular. Para ello vamos a introducir algunos conceptos. Por ejemplo, tenemos el concepto de una relación matemática. Una relación matemática sobre un conjunto X es un subconjunto R de el producto cartesiano de X consigo mismo. Es decir, que R va a ser igual a un conjunto de pares ordenados, ¿no? De elementos de X en ambos componentes. Bueno, en ambas posiciones de los elementos. Entonces, hay algunas características que se pueden definir. Por ejemplo, tenemos la propiedad reflexiva o la reflexividad. Tenemos la simetría y la transitividad. Ahora, ¿qué significa cada una de estas tres características? Bueno, la primera característica significa que para todo elemento de X, el par X, X pertenece a la relación. En el caso de la simetría, señala que si X, Y pertenece a la relación, entonces Y, X también pertenece a la relación. Y la transitividad es que si X y Y, Z pertenecen a la relación, eso implica que X, Z también pertenece a la relación. Ahora, cuando un par ordenado X, Y pertenece a la relación, se dice que X está relacionado con Y. También se puede escribir como XRY, se puede escribir como X, eh, este sombrerito Y, de diferentes maneras. Lo importante es que uno sepa la definición, ¿no? El tema de la notación va a ser contextual, dependiendo de dónde estén usándolo. Entonces, una relación que cumpla con estas tres características es llamada relación de equivalencia. Acá decimos, es una relación que es reflexiva, simétrica
y transitiva. Ahí está. Entonces, bueno, técnicamente nosotros podríamos decir ya, consideremos X igual al conjunto 1, 2, 3. Ok. Entonces, una relación reflexiva podría ser 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 3,1 y listo. Lo importante acá es que cada uno de los elementos se relaciona consigo mismo. Eso es lo importante. Una relación simétrica, bueno, no puede ser 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ahí está. Cada elemento tiene su contraparte, ¿no? Su reflejo dentro dentro de la relación. Y una relación transitiva técnicamente puede ser 1, 2, 2, 3, 1, 3, ¿no? Así, por ejemplo. Así estos tres nomás, para no hacer mucha cosa. Entonces, lo interesante cuando uno analiza este tipo de propiedades es que una relación de equivalencia, ¿cómo se vería? Vamos a poner cómo se ve una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia es igual a un grafo completo dirigido con loops. Técnicamente eso es una relación de equivalencia. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros tres elementos, 1, 2 y 3, al igual que en el caso anterior, un grafo dirigido completo, eso quiere decir que tendríamos que dibujar todas las aristas posibles, ida y vuelta. Y por último, un loop en cada uno de ellos. Así. Y ciertamente podríamos ver las relaciones como si fuesen grafos, las aristas de un grafo, de manera particular. Si es que hacemos esa analogía, podríamos decir que una relación de equivalencia es un grafo dirigido completo con loops. Entonces, ¿hasta acá queda todo claro? Entonces, quiero que ustedes me digan algún tipo de relación de equivalencia que se les ocurra, pero una relación de equivalencia natural, o sea, en la vida real, algún tipo de relación de equivalencia.
Analicen alguna relación de la vida real que puedan decir que es una relación de equivalencia. Relación de amistad. Eso es un poco... Estamos entrando a terrenos un poco turbios, ¿ah? Porque, bueno, el tema de la amistad es como que ya reflexividad. Podríamos decir que sí hay, porque ni modo que nosotros seamos enemigos de nosotros mismos. Transitividad también hay, digo, simetría también hay. Si yo soy amigo de una persona, ella también es mi amiga. Pero la transitividad no estoy tan seguro, ¿ah? La transitividad no estoy tan seguro. El amigo de mi amigo no necesariamente es mi amigo. Ahora, en un mundo ideal debería darse, ¿no? Pero no, yo creo que, que la relación de amistad no tanto así. Dos números equivalentes en algún módulo. Ya, ya. Pero eso no es natural, pues. Eso es algo matemático. O sea, en la vida real. Nada, nada abstracto. Es medio complicadito, ¿no? Ahora, hay una relación natural que sí es de equivalencia, ¿no? Y no es, por así decirlo, algo forzoso considerar la equivalencia y es la relación de consanguinidad. Nosotros estamos relacionados con nosotros mismos porque, bueno, somos nosotros, tenemos la misma sangre. Si yo estoy relacionado consanguíneamente con otra persona, ciertamente esa persona está relacionada conmigo consanguíneamente. Si yo estoy relacionado a una persona consanguíneamente y esa persona está relacionada con otra consanguíneamente, esa tercera persona está relacionada consanguíneamente conmigo. Entonces, la relación de consanguinidad es de equivalencia. Es un ejemplo nomás, así como para pensar un rato, para dejar de lado un poco lo formal y ver el mundo, ¿no? Y bueno, lo que justo dijo Diego Alonso es a donde vamos a apuntar. Vamos a plantear la existencia de las congruencias. Módulo. Un entero n. Ahora, este número n es un número natural. O sea, es un entero y es positivo. Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que, bueno, nuestro conjunto X es el conjunto de todos los números enteros. Y la relación que planteamos es la siguiente, que X y Y están relacionados. Esto que está. Sí, solo si n, este número n al cual estoy planteando que va a ser el módulo, divide a su diferencia. N divide la diferencia de los dos números. Si divide la diferencia, están relacionados según mi congruencia. Entonces, acá vamos a hacer una afirmación, porque no hemos probado nada todavía. Esa es una relación de equivalencia.
Y como para ejercitarnos un poco, vamos a probarlo. ¿Qué tenemos que probar? Debemos probar reflexividad, debemos probar simetría, y bueno, ya no me alcanzó la pizarra, pero transitividad también. Vamos a pensar primero en la reflexividad. ¿X está relacionado con X bajo este criterio, bajo esta relación? ¿Sí o no? A ver, ¿X está relacionado consigo mismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Cualquier número divide al cero, en efecto. N divide a X menos X, que es cero, y bueno, X es un número positivo, así que cumple, en efecto. No, el tema de que pertenezca al mismo conjunto no nos garantiza nada, por si acaso. Acá el sustento es porque n divide a cero, porque x menos x es igual a cero, y bueno, si como n divide al cero, quiere decir que x está relacionado consigo mismo en S. Que un número, o bueno, en este caso, que un elemento x pertenezca a x, no necesariamente quiere decir que x, x pertenezca a la relación. Ojo ahí. Entonces, siguiente, simetría. A ver, para esto vamos a partir de esto de acá. X y Y pertenecen X y Y pertenece a la relación. Eso quiere decir que n divide a X menos Y. Podríamos partir de esta verdad, porque estamos asumiendo que es una verdad, para demostrar que Y está relacionado con X o no.
Bueno, ¿cómo probamos a partir de esto que n divide a y menos x, por el contrario? ¿Se puede o no se puede? Claro, ¿no? N también divide a cero, por lo tanto n divide a la diferencia. Y bueno, para que sea más fácil para nosotros, vamos a restar el lado izquierdo al lado derecho. N divide a cero menos x menos y, que es igual a y menos x, ¿no? Por lo tanto, y, x pertenece a la relación. Por último, y esta creo que es más cómoda de hecho, transitividad. Esto quiere decir que si x, y pertenece y y, z pertenecen, debemos probar algo. Debemos probar que x, z pertenece. Ahora, el primero implica que n divide a x menos y. El segundo implica que n divide a y menos z. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer para probar que n divide a x menos z? N divide la suma, ¿no? Porque nosotros podemos sumar estos dos, como divide a ambos, divide la suma. N divide a x menos y más y menos z, que es igual a x menos z. Así que hemos probado que la relación de la congruencia es de equivalencia. Entonces, eh, a partir de las relaciones de equivalencia, se definen lo que son las clases de equivalencia. Y definimos la clase de equivalencia de A, denotada por una barrita encima del nombre, al siguiente conjunto, que son todos los Bs que pertenezcan a X, tales que A, B estén relacionados. O sea, que A y B están relacionados. Esa es la definición. Entonces, hay una propiedad que se da y es que si A y B son dos clases de equivalencia, entonces se da una de dos. O bien la clase de equivalencia de A es igual que la clase de equivalencia de B, o bien la intersección de ambos conjuntos, porque recordemos que las clases de equivalencia son conjuntos, es vacía. Y bueno, técnicamente nosotros podríamos decir que si no son diferentes, esto se tiene que dar sí, solo sí, son iguales.
Bueno, en realidad es que si su intersección es no vacía, más que si no son, más que si son diferentes. Si la intersección es no vacía, esto se da solo si son iguales, las dos clases de equivalencia. Eso ya no lo vamos a probar, pero lo importante es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso de las congruencias? En el caso de las congruencias, vamos a plantear los representantes, o sea, vamos a plantear representantes de las clases de equivalencia. Entonces, el representante es el que va a ser operado, va a ser analizado, tomado en cuenta cuando querramos justamente manifestar alguna clase de equivalencia en particular. Esto es muy parecido al representante de una componente conexa en un grafo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el caso de las congruencias, el representante de clase, de la clase A, es igual al mínimo entero no negativo del conjunto. Es decir, que las clases de equivalencia van a ser 0, 1, 2, hasta la n-1. Ahora está de más decir que el n está ahí porque, bueno, simplemente no está, el 0 ya lo representa. Y esto justamente nos permite plantear las siguientes operaciones, ¿no? Nos permite plantear la operación de suma, que esto va a ser igual al representante, la clase de equivalencia de la suma, y el producto, ¿no? El producto de las dos clases de equivalencia va a ser el representante de la clase de equivalencia del producto de ambos elementos. Y estas dos propiedades son justamente las que nosotros conocemos de toda la vida, ¿no? Que la suma modular es la suma de los módulos de cada uno y le sacamos módulo más. Y la suma y el producto modular es el producto de ambos y le sacamos módulo de nuevo. Ahora, técnicamente con esto tenemos definidas la suma y el producto modular. Como hemos definido la suma, sabemos claramente que la inversa aritmética se obtiene como menos a. Y asimismo vamos a necesitar la existencia de una inversa multiplicativa. ¿Ok? El inverso multiplicativo modular, o también llamado inverso modular, es un entero b tal que el producto de las clases de equivalencias de A y de B nos da la clase de equivalencia del 1. Así. El conjunto de los elementos invertibles módulo n se denota como el z con un sub n y un asterisco. El conjunto de los elementos modulares se denota así, con zn. Esta es la congruencia módulo n. Bueno, elementos módulo n. Los invertibles es con un asterisco ahí arribita. Entonces, acá hay una afirmación que vamos a plantear. Y es que A es invertible. Vamos a dejar de usar los sombreritos para para referirnos a las clases de equivalencia, más que todo por un tema de estar escribiendo a cada rato el sombrerito cuando en realidad sí sabemos a lo que se refiere. Sí, solo sí.
el, el máximo común divisor de A y N es igual a 1. Es una propiedad que se plantea, ¿no? Y bueno, es una consecuencia del teorema de Besut, que el teorema de Besut, bueno, en realidad creo que es la identidad de Besut, pero vamos a poner teorema de Besut. Señala que para dos números, para dos enteros, siempre existen x y y, bueno, en este caso sería n por y, siempre existen enteros en x y y, tales que son igual a su máximo común divisor. Así, ya que esta combinación lineal es igual al máximo común divisor. Si tenemos que el máximo común divisor de ambos es 1, pues tenemos acá a por un x más n por y es igual a 1, pero si sacamos módulo n a, a toda esta ecuación, vamos a notar que esto se vuelve 0. Por lo tanto, tendremos un ax es igual a 1 módulo n, donde ciertamente este valor x sería el inverso modular de a. Y técnicamente, si es que sabemos cuántos valores tienen, bueno, cuántos valores son coprimos con un número n, vamos a saber cuántos elementos son invertibles módulo n. A partir de esto surge la definición de la función phi de Euler, que es igual al tamaño del siguiente conjunto. Y esta función probablemente algunos ya la conozcan, ¿no? Que es todos los elementos menores o iguales que n que sean coprimos con n. Entonces, ¿hasta acá queda claro todo lo que hemos visto hasta ahora? Entonces, ¿todo claro? ¿O nada claro? Voy a aplicar un ejemplo en la pizarra. Bueno, como ejemplo complicado, pero a ver, si es que nos vamos a n igual a 4, por ejemplo, tendríamos elemento invertible el 3, porque, bueno, según la identidad de Besut, sabemos que existe un 3 por x más un 4 por y que es igual a 1, ¿no? En este caso, este x podríamos elegirlo como, no sé, a 3.
¿3 vale? No. Sí, sí vale. Y este y podríamos elegirlo como -2, ¿no? De esta manera sería 3 por 3, que es 9, más 4 por -2, que es -8. 9 menos 8 da 1. Entonces tendríamos 3 por 3 más un múltiplo de 4, que bueno, vamos a poner su circulito ahí arriba para denotar que es un múltiplo, es igual a 1. Si sacamos módulo 4, recordamos que todo múltiplo de 4 es 0 módulo 4, y tendríamos que 3 por 3 es congruente a 1 módulo 4. Por lo tanto, 3 es su propia inversa. O sea, 3 a la menos 1 es congruente a 3 módulo 4. Y bueno, hay varios módulos respecto a los cuales hay elementos cuyo cuadrado, o sea, esos números al cuadrado, son la inversa de su propio número. Así que es bastante interesante, ¿no? Ahora, el 4 no tiene muchos términos invertibles, ¿no? Tiene la mitad nomás, que son el 1 y el 3, ya que el 2 no es coprimo con 4. No existe ningún número que multiplicado con 2 módulo 4 vaya a darnos el 1. Y bueno, en este caso uno lo puede probar de manera manual, ¿no? Si son pequeños, decimos, vamos a elegir, no, 5 tiene todos porque es un número primo. Vamos a elegir el 6 y vamos a decir, bueno, A es igual a 2. Entonces, ¿cuáles posibilidades tendríamos? Bueno, tendríamos 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y 2 por 5. 2 por 1 da 2, 2 por 2 da 4, 2 por 3 da 6, que sería 0 módulo 6. 2 por 4 da 2, porque es 8 y módulo 6 es 2. 2 por 5 da 4. Entonces pueden notar que con ninguno de los posibles productos, que bueno, podríamos considerar el 0, pero que igual da 0, ninguno de los posibles productos nos va a dar 1 de manera manual. Y técnicamente el A con el 6 tienen su máximo común divisor igual a 2, no a 1. Entonces más o menos por ahí podemos ir viendo, ¿no? Esa característica. Por el contrario, si nosotros eligiéramos A igual a 5, en este caso 5 al cuadrado es inversa, ¿no? O sea, 5 por 5 es 1, porque da 25, que es 1 módulo 6. Técnicamente eso, ¿no? Ahora, a partir de este tipo de criterios es que surge lo que se llama pequeño teorema de Fermat. ¿Y qué es lo que dice el pequeño teorema de Fermat? Que bueno, dado un primo P, y sea A coprimo con P, o sea, que A no sea múltiplo de P, en pocas palabras, eh, entonces se cumple que A elevado a la P menos 1 es congruente a 1 módulo P. O sea, si nosotros elevamos A la P menos 1 y le sacamos módulo P en cada una de las operaciones, nos va a terminar dando 1. Y de hecho, esto técnicamente podríamos considerarlo como una consecuencia del teorema de Euler, que es dado un entero n y un número a coprimo con n, entonces eh, a elevado a la phi de n es igual a 1 módulo p, módulo n, querido. Así tenemos estas dos. El de abajo es un caso un poquito más general que el primero, ¿no? Y lo divertido es que ambos se demuestran de la misma forma. O sea, ¿cómo lo demostramos? Bueno, este phi de n lo podemos relacionar con la cantidad de elementos invertibles, módulo n.
Y podemos, bueno, técnicamente para un número primo, el único número que no es coprimo consigo mismo, que está entre el 1 y el p, es el mismo. O sea, tienes del 1 al p-1 que son coprimos con p. Por eso el phi de p para un número primo es p-1. Ahora, la prueba de esto es bastante rápida. Es que supongamos que se tienen todos los elementos invertibles, módulo n, y bueno, tenemos el a, ¿no? Nosotros técnicamente vamos a multiplicar cada uno de estos elementos invertibles por este número a, por este valor a. Entonces vamos a tener a por a1, a por a2, así hasta a por a phi de n. Y técnicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que, bueno, hay algo medio interesante acá. Y es que si yo tomo el producto de todo esto, voy a tener a elevado a la phi de n por a1, por a2, así hasta a sub phi de n, ¿no? Pero, técnicamente, yo debo considerar acá que si multiplicamos todas y cada uno de estos valores, este resultado al final nos va a dar el producto de todos los elementos invertibles. Ahora, ¿esto por qué se va a tener que dar? Porque si nosotros tenemos una función así, ax, esta función es inyectiva. Si nosotros tenemos una función ax, esta función es inyectiva, si a tiene inversa. Eso quiere decir que si nosotros cambiamos de x, el resultado va a ser diferente. No pueden haber dos x diferentes que den el mismo a por x. Como esta función es inyectiva, eso quiere decir que cada uno de los elementos acá son diferentes. Cada uno de estos elementos son diferentes entre sí. Por lo tanto, si tenemos elementos invertibles diferentes y tenemos exactamente la misma cantidad de elementos invertibles diferentes que el tamaño del conjunto, eso quiere decir que hemos agarrado los elementos invertibles y los hemos reordenado. Por eso, esto de acá en realidad va a ser una permutación de los elementos invertibles. Por lo tanto, si agarro el producto de todos estos de acá, va a ser a1 por a2 por a3 hasta a sub phi de n. Si agarro el producto del lado izquierdo, va a ser exactamente esto de acá, o sea, todos los elementos multiplicados por a elevado a la phi de n, porque es la cantidad de veces que estaríamos multiplicando el a. ¿Y qué es lo que sucedería después de esto? Que bueno, son elementos invertibles, así que hay inversa. Chao, 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 chao. Y vamos a simplificar todos y cada uno de los elementos que sean invertibles de estos dos lados de la ecuación y nos va a quedar que a la phi de n es igual a 1. Más o menos así es la idea, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vemos de manera gráfica? Bueno, agarramos un ejemplo. Vamos a decir n igual a 8, supongamos. Sus elementos invertibles son 1, 3, 5, 7. Y me parece que nada más. ¿Algo más ahí? No, no. Porque el 2, el 4, el 6, el 0. Sí, nada más. Entonces, si yo agarro alguno de estos, porque tengo que agarrar un elemento invertible para que sea A, supongamos que sea el 7, yo tendría algo como 1 por 7, que es da 7, ¿no? 3 por 7, ¿qué cuánto da? Da 21. Y si lo sacamos módulo 8, nos da 5. 5 por 7 es 35. Si le sacamos módulo 8, nos tendría que dar 3. 7 por 7 es 49. Si le sacamos módulo 8, da 1.
Y todos estos se han multiplicado por 7, ¿no? Y justamente podemos ver que es una permutación, ¿no? Lo único que hemos hecho es cambiar de orden a los valores. No hemos cambiado ninguno por otro diferente. Eso quiere decir que si nosotros hallamos el producto de lo de arriba, va a ser exactamente el mismo que el producto de lo de abajo, porque son los mismos valores repetidos la misma cantidad de veces. Por eso es que podemos hacer esta igualdad acá. Esta igualdad de acá se puede hacer por esto. Y bueno, no técnicamente este 7 lo hemos elevado a la cuarta, ¿no? Al momento de multiplicarlo por cada uno de los valores. Y bueno, 4 es justamente el phi de 8. Entonces, ¿hasta acá queda todo claro? Muy bien. No vamos a ver algún problema de esto todavía porque necesitamos saber calcular la función phi. Y esa la vamos a ver la clase que viene porque la función phi vamos a aprender a calcular la función phi relacionándola con el teorema chino del resto. Hay una relación ahí medio curiosa. Así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Ok? Voy a, voy a abrir la lista para ir pasando. Ah, hasta acá. Listo. A ver, Diego Alejandro Pulido Bonilla, Amir Fernando Puente Cosme, Santiago Castro Sierra, Aldo José Félix Maigua, Gabriel Campelo Formiga, Vladimir César Palacios Pérez, Cristian Eduardo Santamaría López, Alex Fabián Traves Vaca, Tony Enrique Astuguamán Dávila, Carlos Walter Corrales Yucra, Hans Ibarra Quispe, Víctor Alejandro García Vargas, Ana Sofía Castellanos Mosquera, Daniel Felipe Díaz Moreno, Julio Enrique Yauri Tucayasi, Gabriel Gerardo Yarleque Ramos, Jorge Guillermo Olarte Quispe, Omar Miguel Mamani Zucari, Samuel Felipe Chambi Tusaca, José Manuel Rabichagua Marín, Juan Josué Terán Rebasa, Jack Jeffrey Cruz Mamani, Sebastián Joshua Quispe Condori, Carlos Fernando Díaz Vargas, José Guillermo Albarrán Aguilar, Daniel Eugenio Santos Silva, David Valleza Ayala, José Emilio Tauchi Mamani, Angelo Yosimar Aguirre Torpoco, Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana, Mackenzie Yaceli Márquez Ríos, Diego Manuel Granados Retana, Daniel Granados Retana, Yelosca Isabel Chávez Paredes, Justino Ferro Álvarez,
Cristian Rojas Anaya, Franco Luciano Cárdenas Martínez, Aldair Valentino Quispe Gutiérrez, Javier Tenorio Camacho, Juan Manuel Soto Vegaso, John Alex Centeno Corimanya, Diego Alonso Guamani Luque, Daniela Alexandra Cristi Vargas Aldaña, Nicolás Esteban Cárdenas Cortés, Jefferson Leonard Campos Segovia, Samuel Esteban Cano Choxe, Diego Alonso sí estaba, ¿no? Acá está. No, no sé por qué no estoy escuchando ahorita las manos levantadas. Eh, ya, Axel Mestanza Cabrera, Joel Yotan Chávez Chico, Giampiero Barbosa Santa Cruz, Leomael Chaca Charca, César Felipe Segura Perilla, y listo. Muy bien, recuerden que bueno, ahí están los contes. Algunos de los problemas a lo mejor y no tocamos el tema en clase. Si necesitan algún material de referencia, pueden pedirlo por el chat del grupo, yo les mando para que sea para todos y no solo los que se den cuenta o los que necesiten. Eh, Intenten los problemas del Not Classical también. No recuerdo haber puesto problemas muy difíciles. Son más que todo para que analicen ahí, piensen un rato. Y nos vemos la semana que viene para función de Euler y teorema chino del resto. Con eso estaríamos cerrando ya lo del tema de teoría de números. No sé si revisar inversión de Mobius, voy a considerarlo, pero creo que sería más eficiente revisar problemas, porque inversión de Mobius es algo de mucha práctica, así que por las puras vamos a ver teoría así rapidito y al final no vamos a hacer nada de problemas. Bueno, voy a detener la grabación.